hecho de que Bach introduce una reflexión muy importante, diferenciando dos movimientos que hay en la curación. El movimiento de curar bajo el principio de armonizar, es decir, unir lo que estaba separado, integrar lo que estaba escindido, equilibrar, ¿no? Dice, la homeopatía lo que hace es eso, y eso está muy bien, pero eso es insuficiente, porque lo que va proponiendo es algo que podríamos llamar, para diferenciarlo de cura, sanación, que Bach inclusive en algunos momentos lo diferencia, y que es este movimiento de elevar las vibraciones, es decir, la homeopatía cura, pero no eleva las vibraciones. Es decir, la homeopatía armoniza, pero necesitamos un movimiento de sanación más completo, que es un movimiento que apunte a la evolución. Me parece que en esa conferencia Bach está pensando, está iniciando a poder pensar que la medicina que él intenta fundar no es una medicina centrada en la cura, sino en la evolución. Por eso ahí hay dos principios que Bach diferencia, que tiene que ver con la cura y la sanación, con la armonización y la evolución, y que va a tener que ver después en las dos listas con los primeros 19 remedios y con los segundos 19 remedios, y que van a tener que ver con muchos otros ordenamientos que vamos a ir pudiendo precisar y ordenar en la reflexión de la doctrina bachiana. Me parece que ese eslabón en torno del curar y sanar, de armonizar y elevar las vibraciones, son un concepto clave que Bach introduce para diferenciarse de la homeopatía. Y en ese sentido, elevar las vibraciones supone una prescripción por la polaridad y armonizar una prescripción por lo semejante. Me parece que ese también es un punto importante. Y a eso se le une que uno puede curar, digamos, asistiendo a las necesidades de la personalidad, pero solo sanar asistiendo al plan del alma. Y me parece que ahí se marca como la ruptura central, más allá de las cuestiones técnicas, prescriptivas, clínicas, ahí se marca la ruptura de Bach con la homeopatía, ¿no? Es decir, es como si Bach estuviera diciendo, miren, ustedes se quedan en la cura, se quedan en armonizar, equilibrar, en integrar, pero lo que yo le estoy proponiendo es algo diferente, distinto, que tiene que ver con evolucionar con el alma, con elevar las vibraciones, y bueno, con todo un conjunto de cosas que se despliegan en la conferencia, sin llegar a lo que está el tema central, que más adelante, si querés, lo podemos abordar. Por supuesto, hay una frase ahí que creo que ilustra perfectamente del propio Bach, ¿no? Que lo que acabas de decir, que dice, curación, la curación está por encima de todo lo material, es divina en su origen. Y el problema, ¿no? La enfermedad está en el conflicto entre el yo espiritual y el yo mortal. Utiliza esa palabra en esta conferencia. No, no, ni siquiera dice personalidad, dice el yo mortal y yo espiritual, ¿no? Esa diferenciación de la que estás hablando. Sí, tal cual, porque por un lado me parece que hay una amable, pero una crítica a la homeopatía, por su insuficiencia. Pero me parece que además hay una crítica más profunda, que me parece que es el telón de fondo de la conferencia, a esto que podemos llamar el orden médico, ¿no? Porque Bach dice, primero, los médicos no curan, los terapeutas no curan. Es el paciente el responsable de su propia curación. Nosotros somos facilitadores, pero ni siquiera somos facilitadores de nosotros mismos, de lo que aprendimos, de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, de nuestra técnica, sino somos facilitadores del plan sanador de la divinidad, de la fuerza espiritual, ¿no? Es decir, está cuestionando ahí el poder médico, ¿no? Pero por otro lado, además, Bach dice una cosa que a mí me parece esencial, ¿no? Porque ese proceso de cuestionamiento, que me parece que es el telón de fondo de esa conferencia, el orden médico, es decir, tratar de poner la medicina sobre otros puntos totalmente distintos, Bach la sienta en dos conceptos que Bach recree, que son muy importantes, que después hay que rescatarlo a la luz de lo que escribe en 1933, en esos textos a veces llamados filosóficos, ¿no? Los breves textos filosóficos, que es el tema de la libertad y el amor. En donde Bach dice, por un lado lo resumo en palabras mías, ¿no? Es decir, hay una dialéctica
que tiene que alejarme del egoísmo, de la codicia y de la idolatría, pero es una dialéctica en donde en la medida que doy libertad, me doy libertad, pero si yo no me doy libertad, no voy a dar libertad. Es como si Bach no estuviera retomando la frase clásica, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Es decir, uno para poder curar tiene que haberse curado, para ser terapeuta tiene que haber sido paciente, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, esa libertad, es decir, uno no puede, y Bach lo dice casi empáticamente, uno llega con el paciente hasta donde llegó con uno mismo. Es decir, uno da libertad en la medida en que se ha dado libertad. Uno se cura en la medida en que se ha curado, así sucesivamente, pero que ese proceso de curación a lo que aspira y a lo que está guiado es por el amor. Es decir, tiene que ser un servicio, ¿no? Amoroso. Y hay que recordar que